Sanar el cuerpo parece una palabra demasiado mágica. Nadie sana a otro, uno solo se sana. Eso lo dicen los sabios. Pero lo más importante es que la palabra sanación significa estar libre de bloqueo. Y resulta que desde todo el tiempo se ha hablado que la acupuntura sirve para enfermedades de nivel neurológico, nivel mental y enfermedades de nivel motriz, de nivel físico, somático. Entonces, primero hablemos de la historia, porque el pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirlo. Si nosotros no sabemos de dónde viene la acupuntura, ignorantemente la podemos tildar o tachar de cuento o de fanatismo o de un poco de pura creencia para que funcione. Y yo realmente lo que veo es que es real que somos seres sintientes, seres vivos, seres que energéticamente estamos conectados y tenemos electromagnetismo, tenemos una frecuencia eléctrica, una energía vital. Y de eso vamos a tratar de hablar y voy a tratar de explicarles un poco cómo yo veo la acupuntura y estas terapias de medicinas orientales. Entonces, desde el principio, existe un libro de medicina que realmente es el primer libro de medicina, tiene un aproximado de 3.000 a 4.000 años de antigüedad, que fue dicho que era el primer tratado de medicina interna porque tiene un diagnóstico, tiene una patología, o sea, representa, por ejemplo, la cefalea, representa cualquier enfermedad que en su tiempo fuera leída y diagnosticada y una forma de tratamiento. En la academia, en la parte científica, eso es un tratado de medicina que demuestra científicamente que funciona lo que se hace como tratamiento o se sugiere. El primer tratado de medicina entonces sería el libro del Emperador Amarillo o el Su Wen. Este libro clásico es una recopilación de conocimientos y como él era emperador y gracias a Dios le gustaba estudiar y le gustaba recopilar las materias de investigación, él es el primero que logra compilar la primera parte de una terapia de punción sobre la piel. Entonces, este emperador dejó una base del conocimiento, pero otras dinastías fueron completando la temática de lo que fue la acupuntura. Y si vemos acá desde el año 2698 antes de Cristo, ya estaban las teorías de la energía que fluía a través del cuerpo y con la cual se podía restablecer o recuperar la salud. Entonces, sumamos más 2020, estamos hablando que hace 4.700 años aproximadamente ya existía este conocimiento, el cual no tenemos idea muchas veces porque al igual que con muchos medicamentos actuales químicos, no se sabe 100% cómo es que actúan. La acupuntura actúa diferente en cada persona. Y por eso muchas veces me dice, doctora, ¿me coloca este puntito para qué? Y yo les digo, un día les digo para la obsesión, otro día les digo para manejar la flema, otro día les digo para manejar el drenaje linfático. Es exactamente lo mismo, pero funciona en 3 niveles. Entonces, la dinastía Chan fue una de las dinastías más importantes que organiza un poco la metodología de la punción. En ese tiempo se colocaba, era con espinas de pescado, que eran un poco más, o sea, obviamente contaminantes, pero si se limpiaban de forma adecuada y el cuerpo, la persona no estaba infectada en el área de punción, no pasaba más y por eso fue estableciéndose como forma de terapia y se logró escribir el libro, los libros que vienen posteriormente. Sun Simian, después de la dinastía Chan, que es la que le da la organización, y aquí vemos cómo en toda China se va generando una organización, un tipo de organización de estudio, de academia acerca de lo que es la acupuntura. Después, Sun Simiao es reconocido porque a pesar de ser médico tradicional chino, es el que reconoce en los niños chicos las venas y entre comillas, así como Vesalio en la medicina tradicional alópata, él empieza a hablar del sistema circulatorio. Watu es un médico que le da después nombre a una serie de puntos que van en la espalda y que son bien importantes en la parte psíquica y vamos a hablar después de ello, pero muy sutil.
Li Xinchen en 1500, posterior a la era cristiana, o sea, hace 500 años, termina de compilar los libros y de ratificar el beneficio de la medicina tradicional o de la acupuntura. Entonces ellos hablan de que a través de la superficie corporal existen unas líneas por donde fluye la energía. Esa energía le denominan ki. Entonces, esta superficie corporal conecta el exterior con el interior y a su vez la medicina tradicional china lo asocia a estaciones, a tiempos de temperatura, a tiempos del año, a emociones de acuerdo a cada estación, de acuerdo a cada tiempo. Entonces, por ejemplo, la primavera tiene que ver con el enojo, la rabia, pero también con hacer muchas cosas. El verano tiene que ver con la alegría extrema y que puede terminar en tristeza extrema. El tiempo del estío, que sería como el veranito de San Juan en esta área geográfica, sería el tiempo del exceso de pensamiento, el tiempo del exceso de preocupación. El otoño tendría que ver un poco con la melancolía, con la tristeza, y el invierno en el que estamos tendría que ver mucho con la ansiedad, que cuando es mucha, a muchos pacientes les he dicho, es como una bola de nieve que se va creciendo y al irse creciendo termina haciendo esta bola de nieve empieza a subirse y genera ansiedad, angustia y miedo. También la medicina tibetana hizo su grandísimo aporte y para ellos, así como existen 5 elementos de la medicina tradicional china, existen 5 elementos en ellos y los que cambian: la tierra, que tiene cualidades de firmeza, estabilidad, que provee los nutrientes básicos físicos; el agua, que brinda la humedad y todo lo humecta para que pueda ser absorbido; el fuego, que calienta. La diferencia con la medicina china es el viento, que sería la madera, y el espacio, que sería el metal. El espacio que provee y es más fuerte, más frío, sería el que da la rigidez al cuerpo. Pero para ellos no existen libros antiguos, como si existen de la medicina tradicional china, sino ellos hacían pinturas. De hecho, el Tíbet es conocido porque era un área geográfica diferente a China y ellos hacen estas pinturas que se han encontrado miles de pinturas rupestres, se llaman tankas. Y en estos tankas describen cómo los diferentes, este árbol, que serían los 5 elementos, consta del aire, del viento, de la tierra, de la flema. Para ellos el viento también construye la flema. Los médicos del Tíbet hasta hace menos de 50 años, medio siglo, eran astrónomos físicos que trataban de buscar el equilibrio, pero eran médicos, habían estudiado medicina, habían estudiado astronomía, estudiaban un poco cómo se comportaba el cuerpo de acuerdo a donde estuviese ubicado. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque muchas de las enfermedades se dan porque uno no se ubica en tiempo y espacio, de que si está haciendo frío me cubro más, o de que si está haciendo mucho calor no debo hacer golpes fuertes de viento, meterme al aire acondicionado, o algunos de los cambios bruscos que ocasionalmente hacemos y son los que generan patologías o enfermedad. Y justamente por eso es que para la medicina oriental existe un flujo energético que es el que se da por los canales o meridianos, que son puntos. Los puntos serían los vórtices o puntos donde yo logro acceder como un switch a mover o facilitar este flujo de energía. Existen meridianos que son de naturaleza yang y meridianos de naturaleza yin, pero justamente es la conexión de la piel, del sistema tegumentario, de todo lo que es exterior con lo interior. Y en lo interior los órganos reciben la información de lo que esté ocurriendo afuera, pero también al revés, si hay un órgano cansado o enfermo, el cuerpo lo puede somatizar en dolores raros que nunca encontramos de qué son. Me duele el brazo, pero no sé qué tengo, me duele el codo, o me duele la parte de afuera del hombro, o me duele X. Y por eso estos se llaman ideogramas, estas formas de escritura de China. Esta es una tradicional antiguo.
Estos ideogramas indican entre cielo y tierra, y eso significa que cuando el hombre está inmerso en un medio, lo que esté por encima, lo que esté por debajo, lo que esté en su entorno, lo afecta directamente. Entonces, para los hindúes, ellos hablan de los diferentes niveles de energía, y en estos niveles van a encontrar los vórtices que conectan con los meridianos yang en la parte de la espalda, con los meridianos yang, y en la cabeza terminan los yang y en los pies terminan los yin. Esta parte de atrás sería este es el Dumai, que es uno de los canales principales, el que va por encima de la columna, y alrededor de 2 líneas a los lados de la columna vertebral está el meridiano de la vejiga, que también es denominado el meridiano del psiquismo. ¿Y por qué de la parte psíquica? Porque resulta que este meridiano, si bien es cierto, tiene improntas sobre órganos específicos, sobre áreas, al lado están las líneas que conectan con el alma de estos órganos. Estos vórtices de energía, o conocidos como chakras, es grande lo que serían los puntos los puntos en cada canal de energía. Pero entonces, como les decía, si la parte psíquica está conectada a un meridiano, también la parte psíquica está conectada a los elementos. Y entonces es así como el elemento madera, que tiene que ver con el hígado, con la vesícula biliar, se denomina el alma sensitiva. Y el elemento metal, que tendría que ver con el intestino grueso y con el pulmón, se le denomina Pohu, que es la puerta del alma, la primera puerta. El elemento tierra, Yi Che, asalto de la imaginación, pero también Yi significan líquidos vitales. Más de un paciente, cuando viene conmigo, algunos les he logrado decir, a su cuerpo le falta sustancia, caldo de pollo, necesita reequilibrar los líquidos vitales, son los Yi. El elemento agua es el chi, asiento de la voluntad. Y justamente voy a retroceder un poquito en estos meridianos que están en la espalda, que es el meridiano de la vejiga, la segunda línea. El chi es un punto energético que tiene que ver con la voluntad, y se trabaja cuando las personas dicen yo quiero, pero no sé qué me pasa y no puedo, y aunque biológicamente se encuentre bien, algo como que lo autosabotea. Resulta que los órganos tienen un alma, pero los órganos como tales, los 5 elementos, para la medicina tradicional china, están conectados una víscera con un órgano sólido con una víscera, o sea, un órgano hueco, y la madera sería, como les dije antes, el hígado y la vesícula biliar. Uno es de naturaleza yin, el otro es de naturaleza yang, el riñón con la vejiga, el riñón es yin y la vejiga es yang, y sucesivamente el pulmón sería yin, el intestino grueso sería yang, el estómago es el órgano yin, perdón, el órgano yang, y el vaso y páncreas sería el órgano yin. En el corazón el órgano yin y el intestino. Pero esto, si se dan cuenta, hay unas flechitas que uno como que provee o genera al otro. Este sería el círculo generador. Y hay un círculo controlador que sería este, el metal corta la madera brota de la tierra contiene al agua, lo atrapa, y el agua apaga el fuego, y el fuego funde el metal. Mire qué bonito, parece poesía, pero no es poesía, es la forma analógica en que los chinos empezaron a comprender cómo funcionaba lo que ellos después dijeron, esto es medicina tradicional china, pero funciona en que hay que integrar. Realmente es la primera forma de medicina de sistema, la primera forma de medicina integrativa. Entonces, como los vórtices o chakras estaban puntos gigantes de energía que conectaban el exterior con el interior, chakra mental, chakra de la garganta, del corazón, del estómago o el plexo solar, el chakra reproductivo. Estos chakras también están conectados con glándulas. Y entonces, qué interesante que después se empieza a ver, y esta pintura que hizo Miguel Ángel hace tanto tiempo, chakra de la corona tiene que ver con la glándula epífisis, el de la mente tiene que ver con la pituitaria, el de la
quinto chakra tiene que ver con la glándula tiroidea, y cuarto con el timo, sistema inmunológico. Por eso cuando tenemos tristeza se nos baja el sistema inmunológico. Por eso cuando tenemos agobio en el corazón, nuestro sistema inmune está débil, porque el timo es la glándula madre del sistema inmunológico. En el plexo solar, que es la obsesión, ¿se acuerda que era la tierra, el páncreas y el vaso? El exceso de pensamiento tiene que ver con las suprarrenales, que son las glándulas que están encima del riñón, y tiene que ver con la adrenalina, dopamina, con el estrés. Los testículos, el segundo chakra reproductivo, tiene que ver con el chakra sacro, con la parte reproductiva. El primer chakra, la raíz, con la función de las adrenales. El chakra base, cómo yo me sostengo, cómo yo realmente me quiero sentar en esta tierra, cómo quiero vivir. Entonces, como se dan cuenta, tenemos que pensar es que si todo lo que está afuera me afecta, también lo que yo soy me afecta. Por eso yo siempre también les digo, yo traigo una historia genética, traigo una historia biológica, y el entorno me aporta o me quita, depende. Entonces, si es hombre o mujer, el sexo, en el sentido de tener mucho sexo, tener poco sexo, el clima, de que sea agresivo o no sea agresivo, si es exceso de frío o es exceso de calor, y mi cuerpo recibe un golpe de calor porque me fui y me quedé 3 días al sol en una playa del trópico y yo nací por acá en el sur, y eso me va a afectar, va a ser un golpe que daña el equilibrio. El estado de salud va a depender literalmente de que esto esté armónico, el yin y el yang, de que el cuerpo tenga la capacidad de autorregularse, equilibrarse, de mi actividad física, biológica, que yo no tenga exceso de trabajo mental y poco trabajo físico, o que al contrario solo tenga trabajo físico y no tenga nada de trabajo mental. Estas actividades van a paulatinamente a generar excesos y defectos, y justamente es lo que entre cielo y tierra van a generar lo que somatizo, lo que escribo en el cuerpo físico. Entonces, como le decía, los órganos y los elementos también van a tener mucho que ver, estos 5 elementos, en la capacidad de autorregulación que tenemos. Somos la industria más perfecta creada sobre esta tierra. Somos capaces de autorregularnos. Por eso hay veces los médicos alópatas dicen, eso es puro cuento, porque nadie se sana solo. Bueno, si yo entiendo qué es lo que le está pasando al cuerpo, puedo empezar a ayudarlo a que él solo se recupere, él solo inicie un proceso de reparación. Esta sincronía perfecta que tiene el sistema corporal nos lo explica un poco la medicina tradicional china, con estos 5 elementos y este flujo de energías y de fuerzas para regular, para equilibrar. Entonces, por lo mismo, lo que les hablaba antes, el estrés y los malos hábitos van a tener efectos directos e indirectos. Y los efectos directos sobre el sistema nervioso, sobre la parte simpática, suprarrenal, el aumento de la adrenalina, o los efectos sobre el sistema endocrino, sobre todo la secreción de la gente que tiene problemas de la tiroides, porque tiene una alteración como hipotiroidismo, como puede tener hipertiroidismo, pueden tener problemas en el vórtice energético, o sea, en el chakra de la garganta, pero también por procesos metabólicos que están alterados y que no permiten que esas hormonas se reactiven. No sé si me están escuchando, porque dice que se está conectando, donde el sistema inmunológico también se ve afectado por este flujo alterado o los malos hábitos que alteran el flujo de la energía. Entonces, eso genera algo que tiene que ver con la alteración de las células T. Entonces, ahí estamos con los problemas inmunológicos, ya sea por defecto o por exceso. Gracias por la paciencia. De todas maneras, el sistema inmune de alguna manera se ve afectado cuando nosotros no dormimos bien, tenemos mucho estrés, mucha mala nutrición o un desgaste físico, el exceso de producción de unas células que son los que se miden en la inmunología, que son las células T, las leucocitos, todas las células que procesan la inflamación
tienen que ver con el trabajar con la inflamación, se alteran si mi sangre, si mi flujo energético no es el adecuado. Para la medicina china y la medicina tibetana, nosotros hacemos el diagnóstico de una forma que en medicina se denomina semiología. La semiología es el análisis del aspecto de la cara, del pulso. Antes se hacía con la observación de la lengua, ahora por el tapabocas, la mascarilla ya no se hace. Y también se hacía con la observación de los fluidos. En este caso, yo les pregunto cómo es la evacuación, cómo estás orinando, haces espuma, no haces espuma, porque eso tiene que ver muchísimo cómo está el estado de salud. En la cara, en el rostro, se alcanzan a ver áreas. Por eso la gente cuando tiene acné o cuando tiene muchas ojeras o cuando tiene alteraciones específicas en un órgano, increíblemente se les nota en la cara. Lo mismo que se van a notar en otras zonas reflejas, como en la piel, en los brazos, en los oídos. La alimentación tiene directamente que ver con todo lo que vamos a manifestar afuera. Entonces, si empezamos a trabajar, por eso que le doy una dieta, por eso dice, sana tu cuerpo a través de la acupuntura. No solamente son agujas, son recomendaciones y observaciones. Es el análisis del proceso de la enfermedad. Es dar recomendaciones. A algunas personas les he dicho alguna vez, para tonificar el pulmón, coman picante, para mejorar el corazoncito, a veces toca tomar cosas amargas. Depende de lo que nosotros podamos o necesitemos hacer, porque a veces el exceso es quedarnos estancados en lo que nos gusta. Si nos gusta lo ácido, todo el tiempo estoy tonificando el hígado y la vesícula biliar, pero eso va a terminar desnutriendo este otro elemento que sería el metal. Entonces, cuando yo quiero tonificar, lo que les decía, el fuego, tomo al sabor amargo. Cuando quiero tonificar el elemento tierra, el dulce lo tonifica, pero no me puedo quedar pegado en el dulce. Y por eso es que aquí está el vaso páncreas, porque si tomo mucho dulce, termino diabético. El picante tonifica y limpia el pulmón y el colon se limpia también. Por eso un poquito de pimienta es buena para limpiar inclusive los parásitos, pero no en exceso, porque si es en exceso termino dañando los órganos. El sabor salado tonifica el riñón, pero todos sabemos que el exceso de sal termina produciendo daño renal. Entonces, así sucesivamente, si vamos comprendiendo que el quedarse estancado, no fluir, no moverse, termina dañando y no tonificando, empezamos a entender cómo construimos los procesos de enfermedad y cómo también los sanamos. También está muy descrito que con la alimentación, con la flora bacteriana, está tremendamente asociado a los procesos neurológicos, neurodegeneración, la neuroinflamación. Está demostrado que los procesos de estrés ya son neuroinflamación. Entonces aquí hay un círculo vicioso que es primero la neuroinflamación por estrés puro, o la neuroinflamación por alteración de la microbiota, la neurodegeneración porque tengo genéticamente una tendencia a tener procesos de enfermedad neurológica o porque de alguna manera mi sistema digestivo está hecho pebre, mi intestino, mi colon está sin la flora bacteriana adecuada. Todo tiene que ver con todo. La piel, volvemos a los meridianos, conectan con ciertos órganos y esto es algo muy nuevo. Esto es hecho para hacer los dermatomas, los segmentos metaméricos que conectan al cuerpo todito. Entonces yo puedo estar trabajando desde un área del cuello, empezar a trabajar los pulmones o desde un área de aquí abajo de la ingle, estar trabajando un poco el vaso o estar trabajando otros órganos, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, porque aquí estaría en la columna un poco lo que tiene que ver con la columna vertebral. Alguien preguntó en las preguntas que que se les pidieron que hicieran, si sirve para las discopatías. Claro que la acupuntura sirve para las discopatías, pero también sirve el mismo punto, como les dije al principio, va a tratar otras enfermedades, porque a veces esas discopatías o dolores
No son solo dolores de la columna lumbar o la columna sacrolumbar, son problemas del intestino grueso que está en esta área o de la vejiga, si es por delante o no importa que sea por detrás el dolor, porque la vejiga está en esta área. Entonces, cuando uno conecta un síntoma con los órganos, se está dando cuenta que el cuerpo habla, el cuerpo literalmente habla. Entonces, la acupuntura no solamente es para tratar patologías únicas o específicas, sino para poder integrar el sistema. En Tianjin, donde estudié acupuntura neurológica, vi que no se ponía una, dos o tres agujitas nomás. Se ponen muchas agujas en la cara cuando hay patologías de orden neurológico. Entonces, ¿qué están conectando? Porque sería para una patología neurológica, parálisis facial, pero resulta que aquí termina o empieza un meridiano que tiene que ver con la vesícula biliar, otro que tiene que ver con el intestino delgado, un meridiano que tiene que ver con los fluidos, con el Yi que les hablé al principio, el meridiano de la vejiga que va por la espalda, nace aquí en el canto del ojo. El primer punto del estómago nace debajo de la pupila, donde uno le siente el huesito debajo de la pupila. El intestino grueso termina en el borde de la nariz, del ala nasal. Aquí termina. Y si ese punto que tiene que ver con el intestino grueso termina ahí, ¿cuántos acné no tienen que ver es justamente con procesos y enfermedades o del intestino grueso o de los que le acabo de mencionar antes? Esto es ya haciéndoles un poco, compartiéndoles una experiencia justamente en Tianjin, en el hospital neurológico más grande de China. Tianjin es una ciudad chica que solo tiene 50 millones de habitantes y Tianjin pertenece a la región de Hebei y resulta que Hebei se llama que allá es donde más acupuntura hacen y no tienen ninguna grima en colocar muchas agujas y en relacionar el cuerpo. Nuestro cuerpo todo tiene zonas reflejas. Entonces, si a mí me duelen las manos y yo aprieto duro acá, acá se dice que están los hombros, están los brazos, aquí estaría el corazón, pero también están los huesitos de la misma mano. Entonces, cuando muchas veces nos toman radiografías y no tenemos nada, yo tengo que irme a una zona más allá a ver qué es lo que el cuerpo me está hablando. Por eso es que la acupuntura funciona, porque te ponen acupuntura donde te duele y no solamente está trabajando el área local, está trabajando zonas a distancia también, porque son zonas reflejas. Cuando yo trabajo en las manitas que pongo acupuntura, agujas pocas porque a veces duele, estamos trabajando con meridianos como el maestro de corazón, que sería como el pericardio. Volvemos, el primero intestino grueso, el pulmón o el corazón. Nosotros conectamos el cuerpo y el que hace acupuntura conscientemente, que todo el mundo hace acupuntura porque le parece un arte, es un arte milagroso. Yo te pongo acupuntura en el tobillo y estoy trabajando de esta área del pie y realmente estoy trabajando el vaso, el corazón, estoy trabajando el hígado, estoy favoreciendo el flujo de la energía cuando hay dolores de cabeza para que descienda ese dolor de cabeza, que es la energía estancada. Si yo favorezco el flujo de la energía o el ki con acupuntura, porque cada punto de acupuntura es como un switch, pues yo favorezco que ese cuerpo encuentre a la armonía y por ende va a encontrar el bienestar. ¿Cómo se sana el cuerpo con acupuntura? Favoreciendo el flujo energético. ¿Qué es la acupuntura? Pinchacitos en puntos distales para favorecer la activación o reactivación realmente de la energía hacia un órgano interno. ¿Por qué funciona la acupuntura? Porque toda la piel, así como las manos, como la planta del pie, son zonas reflejas de órganos. La orejita, los que se han hecho alguna vez auriculoterapia, tiene zonas reflejas de todo el cuerpo. Aquí está la columna vertebral, aquí estarían los órganos internos, aquí estaría la parte pélvica, los que tienen ciática saben que les ponen puntitos acá. Es como un feto invertido y aquí estaría en la parte de las extremidades y aquí estaría la parte de la cabecita. Entonces,
por qué funciona la acupuntura y cómo se ha demostrado. En 1979, la Organización Mundial de la Salud aprobó la acupuntura como tratamiento opcional para más de 76 enfermedades. Y en esa aprobación se fue demostrando que clínicamente los pacientes respondían, solamente que las comunidades científicas dicen, a mí demuéstreme cómo es 1 más 1, 2. La medicina china, como les acabo de mostrar, se pone un punto para el dolor de la mano y te está funcionando en el hombro. Y por eso se puede quitar el dolor de la mano, porque funciona en el hombro, aunque hayas puesto la aguja en la mano. Se sabe que el ejercicio dirigido adecuado, como el Qigong, ayuda a que usted restablezca esa salud. Por eso la acupuntura lo que hace es favorecer ese flujo. Son agujas estériles totalmente. La gente tiene malas creencias de pensar que no funciona o que pueden ser tóxicos. De hecho, cuando la gente va a donar, le preguntan, ¿y usted se ha puesto acupuntura hace en un tramo no menor a 6 meses? Y resulta que si dicen que sí, no les aceptan la donación de sangre. Pero las agujas que se utilizan en acupuntura médica, estoy hablando de personas del área de la salud que practican acupuntura, se usan una sola vez y se utilizan y se desechan, por ende no van a estar contaminadas de nada. La creencia de que por ahí se podría traspasar alguna infección como el VIH quedó desde el año 80 instaurada en la mente científica de los alópatas que no conocen cómo se hace la acupuntura, y resulta que la acupuntura ayuda muchísimo a que el cuerpo restablezca el flujo y con técnicas muy seguras. Contraindicaciones, esa soy yo allá en el Tíbet. Contraindicaciones, que la persona tenga una infección en el área que voy a pinchar. Esa es la máxima contraindicación. Yo no puedo pinchar áreas que estén infectadas. La segunda contraindicación, que esté demasiado anticoagulada. No más. La tercera contraindicación, que le moleste que lo pinchen o que le dé angustia. Cuando las personas sienten angustia es porque le está moviendo la energía, pero el punto es que a la gente no le gusta sentir el cuerpo y entonces hay que tratar de entender qué es el miedo que tiene, por qué le molesta y mirar qué puntos le pusieron para ver qué fue la flema que le movió. Esto es compartiéndoles un poco la experiencia de haber estado a 5.200 metros casi sobre el nivel del mar en la laguna Namso en el Tíbet. Esta laguna está en el Tíbet. China es toda esta área y el Tíbet fue esta área chiquitita que está aquí. Esta área chiquitita que está acá, todo esto es China y aquí está el Tíbet. Y la laguna Namso estaba ahí desde Pekín, que le llaman el mar del Tíbet porque es quizá tan grande como la laguna Titicaca aquí en Sudamérica y es a una altura importante que estaba congelada cuando fui. Entonces, este lago Namso para los chinos y los tibetanos básicamente representa una grandísima reliquia porque alrededor de él los monjes tibetanos daban la vuelta orando cuando había fallecido un lama, un Dalai Lama, y querían encontrar o que o fueran iluminados donde había nacido la reencarnación del que les sucedía. Y muchas veces era en sueños que se les revelaba dónde había sido reencontrado. Esto ya es en Tianjin con unas doctoras en el Hospital Neurológico de Acupuntura. Esta es la doctora que era la jefe del servicio de medicina interna y así como ponía 100 agujas en una cara, mandaba una resonancia magnética. Esta doctora fue la primera cosa más clara en la vida que yo vi. La medicina no puede estar, la medicina tradicional china no está lejos de ser tan científica como los que han estudiado una resonancia, una imagen o la misma medicina interna. Si logramos unificar los conceptos y los conocimientos, vamos a ayudar más. Ese es Xi Miao, que es uno de los fundadores de la gran medicina china. Este es el templo del Potala. Esta es la sede gubernamental de lo que fue el Tíbet. Lhasa es la capital del Tíbet. Resulta que esto tiene más de 105 pisos y lo que está aquí es lo mínimo, aquí está un poco más claro,
El área roja es donde vivía el Dalai Lama y el área blanca es donde vivían o las fuerzas de gobierno del Tíbet, y a las alrededores los que hacían las papeles, los que tenían que ver con el funcionamiento de este palacio. Este palacio tiene que ver con lo que era el Tíbet antiguo. Todos buscaban un bien común, donde era el área de oración, el área de organización y orientación y el área de la salud. Para que todos accedieran, estaba en la primera base de toda esta escala. Eso significa que la salud siempre estuvo cerca y el conocimiento estuvo cerca. Una de las cosas que separó la salud era que los que estaban en la parte del gobierno querían recibir mucho, pero esto se perdió cuando llega Mao y derriba las fronteras del Tíbet. Y por eso el Dalai Lama último, el 14º Dalai Lama, tiene que emigrar a la India. Esto es una foto del hospital tibetano en el Tíbet y del hospital de medicina tibetana en Lhasa, en Beijing, perdón. Y esto es una foto linda y hermosa que les quiero compartir de un personaje muy lindo que me encontré justamente en el Tíbet, y por eso les muestro aquí donde queda lo poquito que es, pero lo mucho que significó para el resto de la humanidad. Espero no haber sido latosa, espero que me hayan acompañado. A los que están, mil gracias, de verdad. Esperemos que les haya servido de algo un poco. Todo esto queda grabado, así que el que lo quiera compartir después, se le va a mostrar. Y aquí le doy salida. Y ya. Sí, aquí ¿Tienes estoy. la palabra? Sí, Ya, hola. ahora me escucha. Buenas tardes Ahí y te muchas gracias porque ha estado muy interesante. Es primera vez que participo en esta charla y la pregunta es la siguiente. Yo tengo leucemia linfática crónica y hacen casi 3 años diagnosticada, que yo me imagino que la tengo de antes. Estuve con prednisona hasta hace 4 meses atrás, donde los linfomas empezaron a aumentar de tamaño, y entonces mi doctor me está tratando con Leukeran, tengo entendido que es una quimio oral. Y yo, mi consulta es, igual me podré con el Leukeran que estoy tratándome, no sé, pues integrarme como a este tipo de medicina. Totalmente, totalmente, porque esta medicina que encontré por bendición de Dios, porque yo no la encontré, yo la busqué después de estar en cuidados intensivos 5 años y ver que muchas veces la medicina convencional tiene tratamientos protocolarios muy cerrados que no modifican de acuerdo a cada paciente. Las medicinas estas complementarias, que se denominan hoy en día integrativas, lo que buscan es ayudar a que el cuerpo encuentre el camino a la reparación o recuperación. Cuando tienes una leucemia linfocítica crónica como la que me dice que tienes un gran defecto a nivel de la médula ósea, un grandísimo defecto a nivel de la producción de los glóbulos blancos. Lo que estás haciendo tiene que ver con un proceso de los huesos, estamos hablando del riñón, estamos hablando del mar de las médulas. Obvio que estimulando y tonificando eso, vas a tener mejor respuesta a lo que ya te están haciendo. Acá en el centro médico, yo no sé si alcanzaste a ver el video de inicio, se hacen terapias que tienen que ver con estimular procesos inmunológicos severos, y el cáncer es un proceso con defecto inmunológico. Como se dieron cuenta, algunas cosas son por exceso y otras por defecto. El defecto inmunológico en el cáncer está demostrado con un médico colombiano que se llama Gian Arturo. Gian Arturo es médico inmunólogo de Inglaterra, de la Universidad de Berkeley, y resulta que se demostró que el sistema inmune se adormece. Las natural killer, que son unas células que tienen que ver con ir a comerse las células que están loquitas, no lo hace. Entonces empiezan a proliferar, a tener más células loquitas que no producen glóbulos blancos, sino que hacen lo que quieren. Yo les doy una idea que es como que niños que son anárquicos o personas anárquicas. La célula que es cancerígena quiere avasallar a la que tiene al lado y no permite que ninguno haga su función. Lo que hacemos acá es restablecer dentro de lo que el cuerpo biológico permita, usted permita. Este centro se llama Ser Alma
porque tratamos el cuerpo físico, pero entendiendo que somos integrales. Y acabas de ver justamente que las emociones influyen demasiado. Yo te hablé de la médula, pero resulta que en el hígado también se produce la sangre, en el riñón se producen los glóbulos rojos también. Entonces aquí es un proceso. Y si me voy más allá, y por ahí leyó Geraldine, la medicina sintergética se denomina medicina de síntesis y lo que hace es unificar, sintetizar. Lo que tenga que ver con el glóbulo blanco tiene que ver con el padre, con la relación con tu yan. Ya. Y todo lo que tenga que ver con el padre tiene que ver con los glóbulos blancos. Hay que sanar esa parte. Fíjate a dónde fuimos llegando en una pseudo consulta abierta. Perdón por hablar así, pero es que esto es una pseudo consulta abierta. Tiene que ver directamente con el padre, tiene que ver con tu relación con el yan, llámese hijo o padre justamente, y tiene que ver cómo lo sanas para que lo restablezcas. La LLCA, la leucemia linfocítica crónica, se estanca, o sea que yo puedo lograr estabilizar las células que están locas y mejorar las que todavía están buenas. ¿Cómo? Con acupuntura, autohemoterapia mayor se llama, autohemoterapia, ozonoterapia y algo que son megadosis de vitamina C, medicina ortomolecular, vía oral y vía venosa. Muchas Entonces, gracias. ahí tu pregunta. No sé si Muchas te llegó. Muchas gracias. Me voy a conectar con ustedes a través de la persona que me mandó este link. Linda. Muchas gracias. Te Bendiciones. esperamos. Bendiciones. Sí. Entonces, una de las preguntas que nos hicieron en los enlaces fue que si puede tratarse el varicocele e infertilidad asociada. El varicocele es una vena varice que está a la altura de la ingle y que irriga los testículos. Entonces duele mucho cuando la persona tiene o relaciones sexuales o generalmente cuando está mucho tiempo de pie. Partamos de ahí. El varicocele es una dilatación de la venita que va para allá. Entonces, todo lo que tenga que ver con el endotelio vascular, con la vena varice, tiene que ver con que la sangre está gruesa y espesa también. Y volvemos, hay que fluidificar la sangre. La parte reproductiva se asocia a veces solamente a la producción de óvulos, o sea, el huevito o el espermio, pero no necesariamente es eso. También si la sangre está pesada y espesa, dura, gruesa, con muchos glóbulos rojos o con muchas proteínas, resulta que esa sangre como que intenta coagularse, como que es tan densa que le cuesta perfundir, irrigar los tejidos, no penetra. Y si no penetra, no nutre. Y si no nutre, desnutre. O sea, la persona está con debilidad energética, física. Entonces ese huevito para que se fecunde tiene que encontrar un espermio que sea vital. Y si ese espermio no tiene vitalidad, la cantidad por porcentaje, la forma que se llama morfología genética del huevito o del espermio no es la adecuada. El pH, que es la acidez que rodea al óvulo, o el pH que envuelve en el líquido seminal a ese espermio, está alterado. Volvemos, no somos seres de que solamente por la nariz o solamente por un proceso, no, son manifestaciones externas que se dan y que no hay que buscar solo en un punto. Para la medicina tradicional china, el embarazo como tal depende del hígado, del riñón, del vaso y obvio del útero, que es el nido, el nicho. Todos esos 3 órganos grandes y el cuarto, que es el útero, que al que se le presta más atención, y al ovario, tienen que ver, son interferentes, pero realmente un huevito o un embarazo se sostiene con la calidad de los 3 grandes. Y eso tiene que ver con la infertilidad. Otra persona nos pregunta aquí cuál es la cantidad de sesiones promedio para sentir el efecto de la sanación. Depende de lo que tenga y depende de qué me ayuda. Volvemos, yo hablé de la acupuntura y si se dan cuenta les hablé de alimentación, les hablé del clima, les hablé de la sanación, es el proceso de reconexión de los flujos energéticos internos. Eso es sanación. La acupuntura activa esos puntos.
pero yo los activo y las personas de alguna manera siguen teniendo no hábitos tan adecuados o en el proceso emocional o proceso mental o en el proceso biológico porque no comen lo que tengan que comer. Entonces, normalmente se indican 10. Como estamos en un área donde es todo laxo y flexible, a todo el mundo le digo, le mando 4 porque hago tratamientos por un mes, pero la idea es que esto continúe. Entonces, normalmente afuera se hacen 10 sesiones. Cada sesión se puede hacer cada semana, si son patologías neurológicas cada 3 días, si son más importantes y fuertes, yo las puedo hacer casi día por medio, 3 a la semana. Pero lo ideal y lo que funciona es tener paciencia, ayudar con la alimentación y por lo menos 10. Generalmente a la cuarta sesión ya la persona no tiene su motivo de consulta y pasa que empiezan a consultar por otra cosa. Entonces venían por dolor de cuello y terminan que no, mejor sabe que ahora no me funciona otra cosa y empezamos a trabajar de afuera hacia adentro. Por eso son 10. Gracias. Vale, otra persona nos pregunta, en 2 ocasiones de PES me he puesto acupuntura, me ha dado una sensación de desesperación. ¿Eso es normal? A ver, eso lo contesté un poquito antes. Al que le da desespero es por 2 razones. Primero, le cuesta mucho aquietar su cabecita. Y segundo, tiene que ver con la incapacidad de quedarse quieto. Y quizá, perdón, cuando les ponen los puntitos X que les hayan puesto, activan el movimiento y que no encuentra salida. En español, no logran aquietar la cabeza y quizá hay que tener acupuntura por menos tiempo. Cada persona es un mundo aparte. Entonces, la acupuntura no es igual para mí que para una persona más grande o para una persona más chica o para un bebé. Todos tenemos que hacer acupuntura de diferentes formas. Y eso es un poco lo que no entiende la medicina alopática. Las cosas no son iguales para todo el mundo ni en la misma dosis. Entonces, a veces con 3 puntos trabajo lo mismo que con otra persona necesito trabajar con 10. Por eso puede causar desespero, es normal, pero toca entonces reestablecer con el médico que le hizo la acupuntura o la persona por qué le pudo haber dado ese estrés, no más. Bien. Y otra persona nos preguntó que si ayuda para las personas que se dializan. La persona con insuficiencia renal crónica, porque si ya está en diálisis es porque ya le pusieron el apellido. A ver, tienen demasiado estrés bioquímico, por eso es que los dializan para sacarles un poco las toxinas. Físico, mental y emocional, porque el cansancio es abismal, porque quizá también hay mucha responsabilidad. Esto no le va a cambiar la vida, pero va a cambiar un poco cómo ve la vida que lo rodea. Eso sí lo logra hacer. Esto no cambia su karma, por decirlo así, lo que tenga que vivir. Cambia cómo lo vivas, porque le ayuda, le aliviana un poco al llegar, por decir, volvemos al mismo punto, fluidifica la sangre, mejora la sangre que le llega a la cabeza, tiene mejor discernimiento. Volvemos, se ubica, se pone más concreto. Al ponerse más concreto aquí, ahora, tiene una capacidad de discernimiento diferente. Otra persona nos pregunta que si sirve para la rosácea. Para la rosácea, eso es una enfermedad inmunológica y hablamos de las enfermedades autoinmunes, que es una alergia importante y tiene que ver justamente con el intestino grueso, con la conexión con el exterior, cómo se siente cada vez que habla, porque tiene una vasodilatación a nivel facial, de hecho, a nivel de cuerpo. Y esa pregunta es por una descarga de adrenalina también. Entonces, aquí hay varios órganos implicados. Igual el inmunológico es el primero. Hola. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muy atenta, doctora, a todo lo que ha contado. Me impresiona su historia, doctora, todo lo que estudia y lo que acaba de decir de tantos años de estudio. Doctora, ¿cómo es que una aguja, perdóneme la ignorancia, pero no logro
como hacerme una idea clara de cómo es que cuando usted nombraba el vaso, si yo pincho, cómo se logra la mejoría con una aguja. ¿Qué hace la aguja? Hay estudios que sé demuestran, la pregunta. perdón, espera. Hay estudios que demuestran que cuando se pincha la piel, tú produces algo que se llaman prostaglandinas. Cuando tú te pinchas con un alfiler, tú generas como adrenalina, como unas hormonitas, ¿ya? Cuando se pincha la piel en puntos específicos, el cuerpo hace la misma reacción con una inducción hacia X punto, hacia X órgano, hacia X circunstancia. Entonces, cuando yo les mostraba la manita y les decía que si se pinchan acá, casi todo el mundo lo pincho ahí. Ese se llama 3 de intestino delgado. Sirve para trabajar el intestino delgado, sirve para trabajar la nuca, sirve para trabajar el dolor de cuello, sirve para trabajar el exceso de pensamiento, sirve para trabajar el mal dormir. Entonces, ¿cómo una aguja hace eso? Lo único que puedo decir es que favorece la fluidificación del ki, de la energía. Yo los conecto y a muchos les explico que esta agujita es como si yo empezara a hilar una madeja de cobre. Entonces yo conecto puntos, que eso es lo que hago realmente. Lo único diferente que yo creo que hago es porque yo no hago acupuntura local, yo hago acupuntura integral, sistémica. Yo no te trabajo un dolor de cabeza si vienes por dolor de cabeza, yo no te voy a trabajar un dolor de codo si vienes por el dolor de codo. Muchos vienen porque quieren que la piel sea más hermosa y resulta que para que la piel sea más hermosa tienes que tener el colon más limpio. Si quieres que la piel sea más hermosa tienes que tener mejor calidad de sangre. Entonces volvemos. Una aguja abre la puerta como cuando yo le prendo la luz a alguien que está correteado a oscuras en un torbellino. Le prendo la luz y el cuerpo, que es tremendamente inteligente, lo hace. El cuerpo es sabio. Cada célula tuya tiene la divinidad sabia. Cada célula, si yo no sé, las que ya han sido madres, saben que no les tocaron al útero. Oiga, útero, póngale ojitos al bebé, póngale 2 paticas, póngale manitas. No, la divinidad sabia de cada célula hizo su tarea en su momento. Entonces, ¿qué le hago yo? Yo solo le abro la puerta. Y la sabiduría interna de cada célula encuentra el camino para lo que ustedes vieron, que es el flujo del ki, de la energía. Entonces, no te preocupes, créeme que tú lo estás diciendo de la mejor manera, pero los médicos alopáticos lo dicen de peor forma. Esta agujita no tiene nada, pero todos roncan. Y a los que yo les he puesto agujas saben que duermen. ¿Cómo? Yo solo abro la puerta y su cuerpo se entrega. Esta agujita no tiene absolutamente nada. Es una agujita chica que solamente voy a destapar una. Todas se desechan cuando son destapadas, después de ser destapadas. Vienen con un protector plástico. Voy a poner aquí cerca. Ese protector plástico, después yo lo saco y la agujita es tan delgadita que ni siquiera se ve. Es demasiado delgadita. Entonces, ¿por qué funciona? Porque es como que yo prendiera la luz. Yo tengo que buscar el switch. Eso es lo que es la acupuntura. Aprender a encontrar el switch, abrirlo y saber que cada cuerpo tiene esa sabiduría. No más. Perdóneme, Carolina, si no te queda respondida 100% tu pregunta. Pero químicamente está descrito que generas prostaglandinas y procesos antiinflamatorios. De hecho, parte de las técnicas de la automoterapia es generar una respuesta inflamatoria para que tú te desinflames. La parte de la ozonoterapia genera una terapia bioxidativa, un inicio bioxidativo para que tú te inicies respuestas antioxidantes. Así funciona.